Este pasaje nos lo dejó el Señor de una manera preventiva. El Señor nos prepara de antemano para los ataques que recibirá un hijo de Dios. Versículo 18 comienza la escritura al decir: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es triste, pero algunas personas, por el solo hecho de ser creyentes o ser cristianos, te aborrecerán, hermano. Y lamentablemente es palabra. Algunos que ya tenemos años de ser convertidos, se nos ha olvidado el precio que se pagó en un principio. Tal vez las discusiones familiares: ¿por qué has cambiado tu idiosincrasia? ¿Por qué ahora crees esto? ¿Por qué traicionas las tradiciones cuando son ellos quienes han traicionado su palabra y han tenido en poco el sacrificio de Jesús, hermanos? Versículo 19 nos dice el escritor: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Y hermanos, entre comillas, ¿qué ama el mundo? Lo mundano. ¿Qué ama el pecador? El pecador ama lo que es pecaminoso. Quisiera que pensemos, y mencioné esto el día de ayer en el evangelismo, pero pregúntate en esta noche: ¿cómo recibió este mundo a Jesús? Para empezar, si tuviésemos que responder, la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos, ¿qué, hermanos? Primeramente, si respondemos, es que este mundo ni siquiera lo recibió. Sin embargo, aquí estuvo. Entonces, ¿cómo sí lo recibieron, hermano? Incrédulos, le injuriaron, le ofendieron, conspiraron contra él y para terminar lo crucificaron. ¿Por qué a ti y a mí nos sorprende cuando no somos del agrado de todos? ¿Sabes que ni siquiera Jesucristo pudo cumplir con la imposible tarea de agradar a todos, hermano? Y quisiera que me muestres dónde en la Biblia dice que este mundo debe amarte. ¿Dónde? Yo sé que es un mandato: amados los unos a los otros, pero es el mandato que tú ames. Pero no hay un mandato, no hay una promesa que te asegure que todo este mundo te amará. Sin embargo, si dice: si el mundo os aborrece, hermanos. Por eso, en medio de lo que Cristo nos está diciendo, brilla un rayo de luz tan especial al decir: yo os elegí del mundo. Gloria a Dios. ¿No te da gusto saber que eres parte del grupo elegido por parte del Señor, hermanos? Yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Versículo 20: acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo, ese somos nosotros, no es mayor que su Señor. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si a mí me han, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Este mundo persiguió a Jesús, también a vosotros os perseguirán. El siervo no es mayor que su maestro. Una pregunta, hermanos: ¿a quién somos llamados a seguir? ¿Cómo lo trataron? Lo trataron muy mal, ¿verdad, hermanos? Una pregunta: ¿por qué a ti y a mí nos tienen que tratar mejor de lo que trataron a Jesús? ¿O por qué al menos es nuestra manera de pensar o nuestra manera de esperarlo y por eso nos llevamos una gran decepción, hermanos? Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 24. Esto es solo un pequeño introducción para llegar al mensaje. Mateo 10, 24. ¿Cómo trató este mundo a Jesús? La Biblia dice: el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y fíjate lo que dice a continuación: si al padre de familia, ¿quién es el padre de familia, hermanos?
¿Quién es el padre de familia, hermanos? El Señor. Si a Jesús llamaron Belcebú, al dueño de la casa, hermanos, al dueño de este mundo le llamó Belcebú, y nos hace una pregunta: ¿cuánto más a ti y a mí? El discípulo no es mayor que el maestro. Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos capítulo 3, versículo 20, dice la escritura: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, fíjense lo que decían de nuestro Señor Jesucristo: está fuera de sí. Esa palabra en inglés dice beside of himself, que es la traducción literal para loco o demente. ¿Sabes cómo este mundo trató a nuestro Señor? Ese hombre está loco, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú, que los tenía dentro, hermanos, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Qué terrible la manera que este mundo recibió a nuestro amado Salvador. Dice la Biblia: si el mundo te aborrece, no te preocupes, a mí me aborreció primero. Y el siervo no es mayor que el maestro. Juan capítulo 13, versículo 16, miren lo que dice. Juan 13, 16 dice la escritura: de cierto os digo, el siervo, tú y yo, hermanos, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si trataron de esa manera a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nos sorprende cuando somos tratados igual? Y si somos honestos, hermano, realmente a nadie de nosotros nos han tratado ni a la mitad de como trataron a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pero ¿por qué esperas que todo el mundo te ame? ¿Dónde está? Por aquí no está. Juan capítulo 10, versículo 17, miren lo que dice. Juan capítulo 10, versículo 17, dice la escritura: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y gloria a Dios que Cristo puso su vida para la nuestra, hermanos. Y dice: para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie le quitó la vida al Hijo de Dios. Él voluntariamente decidió morir, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, hermanos. Tengo poder para ponerla, dice el siguiente texto, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos, ¿qué decían, hermano? Demonio tiene. ¿Cómo trató este mundo a nuestro Señor Jesucristo? Demonio tiene y está fuera de sí. Lucas capítulo 23, versículo 31, Dios nos da estos paréntesis de versículos para que no nos sorprenda cuando este mundo no te ame. Porque si en el árbol verde, pregunta, ¿quién es el árbol verde, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo es el árbol verde. Y si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿quién es el seco, hermanos? Nosotros somos la rama seca. Y si eso le hicieron a la rama verde, amados hermanos, ¿qué no harán con la rama seca? No solo nos pasará, y Jesucristo nos previene, y fue muy curioso porque el día de ayer prediqué esta primer parte del mensaje, y cuando salimos a evangelizar a todos, hermano, al menos en una ocasión, ya sé que hayan tirado el folleto o no querían escuchar el mensaje, y bueno, creo que Dios nos preparó para poder servirle, hermanos. Y predico este mensaje porque debes saber que no a todos les va a agradar que seas creyente. Debes de saber de antemano que no a todos les agradan tus convicciones, incluso algunos te odiarán por la manera en que vives.
Y la Biblia nos previene para que no sea un shock tan grande. No solo nos pasará, sino que la Biblia nos motiva a contarlo como bienaventuranza cuando nos sucede. Mateo 5:10, hermanos, ahí en el mensaje de las bienaventuranzas, en el sermón del monte, no solo nos previene de que vendrá, sino que nos dice: cuéntalo como un privilegio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gloria a Dios, hermanos. De ayer fui a evangelizar con mi hermano Marcelino. Aquí había visto a mi hermano Marcelino. Ahí está. Y gracias a Dios vimos gente salva. No les voy a platicar la historia bonita de la historia. Pero me dice el hermano Marcelino: pastor, una persona me rechazó el folleto. Hay que seguir adelante, hermanos. Resumo la historia y me dice: pastor, ya 3 me rechazaron el folleto. Y le dije: pues gloria a Dios, hermano. La Biblia dice: bienaventurados sois, hermanos, cuando por mi causa. Hermanos, a veces creemos que sufrimos porque alguien decide no aceptar un folleto, cuando nuestro ejemplo, el árbol verde, fue crucificado en una cruz por amor a nosotros. Ahora, para terminar esa historia, el hermano Marcelino le predicó el evangelio a un señor que vendía dulces y reconoció a Cristo como su salvador personal, ese señor. Y para cerrar con broche de oro, hermano, nos regalaron una cocada. Y por si fuese poco, esa cocada tenía nueces, hermano. La cocada ya está buena, pero una cocada con nueces, hermano. Estoy usando el griego, hermanos, Ya también le dije: ya ve, el obrero es digno de su salario. Dios es bueno, amén, hermanos. Pero en medio de las cosas buenas, Dios te previene y te dice: hey, no todo va a estar bien. Va a haber problemas, y si eres llamado a seguir mis pasos, también te tienen que pasar. Regresamos al pasaje. Juan capítulo 15, versículo 21. Nos dice este pasaje, hermanos, Juan 15, 21: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a Cristo. ¿Sabes por qué esa gente, hermanos, ataca y vive de una manera incorrecta y no quiere nada que ver con las cosas de Dios? Porque no conocen a Cristo, hermanos. Por eso hay tanta maldad allá afuera, porque no conocen de Cristo. Y el pasaje donde viene el mensaje de esta noche, versículo 22. Si yo no hubiera venido, Cristo hablando, ni les hubiere hablado, no habría pecado, hermanos. Si Cristo no hubiera venido, no habría pecado. Y que retumben las siguientes palabras: pero ahora no tienen excusa por su pecado. Gloria a Dios que Cristo sí vino, amén, hermanos. Es una bendición al creyente, pero al mismo tiempo es una condenación al incrédulo. Si no hubiera venido, no tendrías pecado, pero sí vino. De modo que no tienen excusa por su pecado. El pecado característico del pueblo judío fue abiertamente rechazar a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, antes de que viniera, fue claramente descrito por los profetas de antaño, y Él cumplió a la perfección toda la descripción que tenía. Pero qué triste que Jesús no cumplió con las expectativas del pueblo judío. Es curioso que se haya cumplido la de los profetas y la de Dios, pero no haya sido lo suficiente bueno para los judíos. Si no hubiera venido, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa, porque sí vino, hermanos.
por no presentarse como rey. Los judíos negaron su reinado. Incluso eso era profético, hermanos, y me sorprende la palabra de Dios, porque Isaías dice que fue menospreciado y no lo estimamos. No satisfechos el pueblo judío con negar su deidad y su reinado, lo atacaron durante todo su ministerio terrenal, quedando satisfechos de su infernal malicia, cuando al pie de la cruz podían contemplar sus dolores y agonías al expirar tetelestai. Y aunque Jesús murió con un letrero en la parte superior de la cruz al decir, el rey de los judíos, jamás consideraron que en verdad Él era el rey de los judíos. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. No solo pensemos en el pueblo judío, y antes de pensar en atacarlo, el mismo pecado del judío lamentablemente es repetido por el pueblo gentil, hermanos. Muchos no se toman la molestia de negarle. Tal vez incluso tienes la doctrina correcta, incluso consideras que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, pero aún así menospreciamos su voluntad. Tienes en poco su obra y poco a nada te involucras en la obra de Dios y no le rindes el honor que Cristo merece. Antes de juzgar al judío, vayamos a un espejo y démonos cuenta que hacemos exactamente lo mismo, hermanos. Desprecia su señorío, cuando el Señor nos ha dicho tantas veces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Dios es dueño del cielo, de la tierra y de nuestra vida. Por tanto id, por tanto id, por tanto id. Y ampliamente despreciamos su señorío y decimos, no quiero. Es triste, pero muchos cristianos al escuchar la palabra de Dios la rechazan. Es triste, pero al igual que el judío, pones en duda la palabra de Dios y actúas completamente en contra de lo que está escrito. Verso 22 nuevamente, fíjate lo que dice, hermanos. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no habría pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Debemos reconocer, hermanos, que así como nuestro Señor Jesucristo predicó su palabra, es la responsabilidad de todo hijo de Dios predicar la verdad y predicar el evangelio, hermanos. Así cuando Israel, hermanos, despreció a Moisés y murmuró contra él, y Moisés les pudo decir, sus murmuraciones no son contra mí, sino contra aquel que me ha enviado. Todos los ganadores de almas que salimos fervientemente a obedecer al Señor, puedes decir lo mismo. No es en contra mía, sino estás en contra de aquel que me envió. Quien rechaza el mensaje, no rechaza lo que nosotros decimos, sino el mensaje del Dios eterno. El ministro, siervo y ganador de almas no es más que el cartero. Simplemente lleva el mensaje de aquel que lo ordenó. Por tanto, id y predicar el evangelio. Aunque tú y yo solo somos hombres, cuando servimos a Dios, Dios nos llama embajadores. Y por si fuese poco, colaboradores de Cristo. Qué bendito privilegio, hermanos, servir al Señor. Tenemos que reconocer que es nuestra responsabilidad predicar el evangelio, hermanos. Ezequiel capítulo 3, versículo 16, miren lo que dice. Ezequiel capítulo 3, versículo 16, dice el pasaje: y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿palabra de quién, hermanos? Diciendo, hijo de hombre, yo, Jehová, te he puesto a ti por atalaya. A la casa de Israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando tú sales y predicas la palabra, lo amonestas de su parte.
Y nos dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percebido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré. ¿Dónde dice ahí, hermanos? Tu mano. Es nuestra responsabilidad predicar la verdad y predicar el evangelio, hermanos. Pero después nos dice, si tú amonestas, le predicas, avisas al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá su maldad. Y ojo, hermanos, pero tú habrás librado tu alma. Que retumbe en nuestros oídos, si no le amonestares ni le hablares, el impío morirá, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero cuando tú y yo somos obedientes y predicamos la verdad, predicamos el evangelio, si ellos no quieren creer, es responsabilidad de ellos. Pero el cristiano obediente a Dios cumple con lo que Dios le ha mandado a hacer. Amén, hermanos. Piensa en aquellos que rechazan el mensaje. No sé por qué, pero el día de ayer creo que se repitió un poco más al salir y predicar su palabra. Gloria a Dios que mucha gente fue salva, pero un poco más del usual, unos cuantos rechazaron el mensaje, hermano. Tiran el folleto y no quieren nada con Cristo. Personas dicen, hermano, piadosamente, Dios no manda a nadie al infierno. Y tienen razón, no es Dios, es su propio pecado. La paga del pecado es muerte. Cuando alguien me dice, Dios no manda al infierno, le digo, tiene usted toda la razón, es su pecado lo que nos manda al infierno. Pero cuánto más, hermano, porque podríamos pensar, ¿y qué de aquellas islas que ningún misionero ha llegado? ¿Será que ellos también perezcan? Y no es porque el evangelio no haya llegado que van a ir al infierno, es porque su pecado merece una condenación. Vayamos a Juan 3:16, pero cuánto más de aquellas almas, hermano, que sí escucharon una y otra vez el mensaje de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y gloria a Dios que nuestro Señor no hizo la salvación difícil, hermanos. Lo difícil lo hizo nuestro Salvador en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, fíjense, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo el mundo estaba condenado, pero en su gran amor nos envió un Salvador para hacer un camino, para hacer una escapatoria. Y por eso Jesús puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y absolutamente nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y después nos dice, hermanos, el que en Él cree no es condenado. ¿No te da gusto que tú y yo ya no seremos condenados, hermanos? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Fíjense, hermanos, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuánta más condenación aquellos que, habiendo escuchado el evangelio, vez tras vez endurecieron su corazón y no quisieron nada con las cosas de Dios? Mateo capítulo 11 versículo 20. Mateo capítulo 11 versículo 20 dice la escritura: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Jesucristo hacía milagros para que pudieran reconocer que Él era el Mesías. Y dice la Biblia diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotros, hace tiempo que ya se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué triste pensar en aquellas almas que vez tras vez escuchan el evangelio y en vez de enternecer su corazón, endurecen más su voz. Dice la Biblia, habrá mayor condenación. Aquellos que habiendo oído, endurecen su corazón. Si Cristo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa. Qué importante, queridos hermanos, llamada iglesia, poner más diligencia a las cosas que hemos oído y Dios nos permita ponerlas por práctica. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Hebreos capítulo 10, verso 28 dice el escritor: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Aunque uno no desglosa los diferentes grados del infierno, es evidente en la Biblia mostrar que aquellos, hermanos, ahora el que no se arrepiente, hermanos, será condenado. Pero el que escuchó y escuchó y escuchó y no se volteó a Dios, hermanos, mayor condenación. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Hermanos, qué condenación aquellos que predican que la salvación es por obra, que tienen en poco la bendita sangre preciosa de Cristo, mayor condenación recibirán, porque no creen que Cristo sea suficiente. Es Cristo y sus buenas obras, es Cristo y su iglesia, es Cristo y, hermanos, porque por gracia sois salvos, y eso no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Gloria a Dios, hermanos. Muchas veces, hermanos, es el orgullo lo que les hace allá afuera a las personas rechazar al Señor. Nuevamente, ayer que estaba evangelizando con mi hermano Marcelino, las primeras 2 personas que vimos ahí empezamos a testificarles. Uno de ellos, hermanos, olía mucho alcohol. Tratamos de establecer una plática, empezar a predicarle el evangelio. Y él trató como brevemente de burlarse de nosotros, que le estábamos dando el mensaje. Y nos dijo, pues yo respeto, pero... Y trató de hacernos enojar. Y después le dije, mire, señor, usted solo tiene 2 opciones. O se arrepiente y pone su fe en Jesús, o abiertamente rechaza al Señor. No, tampoco lo pongas así. Le dije, es que no hay de otra manera. O usted lo acepta o lo rechaza. ¿Lo va a rechazar? No, tampoco así. Y después de unos cuantos minutos, gloria a Dios, que aquel hombre inclinó su rostro y reconoció a Cristo como Salvador. Bromeando con los hermanos, les dije, no sé si se acuerde mañana, pero gloria a Dios que hizo profesión de fe, hermanos. Yo no sé qué hayas hecho, tú que me escuchas, pero ven a Cristo y Cristo puede restaurarte. Pero ¿qué de aquellos, amada iglesia, que conociendo la verdad siguen en pecado? ¡Ay de ti! No tienes excusa. El mensaje lo conoces. Siguiente punto, la predicación del evangelio, hermanos, escúchame bien, acaba con todas las excusas. No puedes decir no sabía. Esta mañana el mensaje fue muy claro. El apóstol Pablo se le acercó al rey Agripa y le dijo,
¿Crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Lo confrontó con el mensaje. Sin embargo, el rey tomó su decisión. Por poco y me persuade. El rey Agripa nunca podrá decir nadie me advirtió. Él fue avisado y escuchó palabra, pero él decidió cerrar su corazón, hermanos, y no hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cada vez que escuchamos su palabra, que hemos escuchado, no hay que tomar, no hay que fumar, no hay que unirnos en yugo desigual, no hay que amar al mundo. Hermanos, hemos escuchado su palabra de manera que no tenemos excusa. Piénsalo. Las excusas sirven de poco cuando hay un ojo que todo lo ve. Amén, hermanos. El día del juicio de Dios, las excusas serán un refugio muy pobre. El texto dice: mas ahora tienes pecado. El viajero ha sido dejado bajo la lluvia sin cobija, expuesto a la tempestad sin la prenda que una vez le sirvió de abrigo. Porque la predicación nos deja sin excusa, tanto al perdido como al creyente. Alguien podrá decir: yo no sabía que estaba haciendo mal. Tan siquiera tenemos los 10 mandamientos, y no son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos, hermanos. Y aquellos que erróneamente se atrevan a decir: es que yo creo más en el Dios del Nuevo Testamento, como si fuese otro, hermanos. Escucho cosas como esas y digo: ni siquiera lees la Biblia. Y ahorita me va a decir: ayúdate que yo te ayudaré. O va a sacar el libro de la sabiduría, hermanos. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento Dios condenaba el adulterio? Pero en el Nuevo no solo condena el adulterio, sino mirar a una persona de una manera incorrecta. No me digas que el Nuevo es más fácil, porque si eso es lo que crees, ni siquiera conoces el Nuevo Testamento. El Señor dijo en el Antiguo: no matarás, pero en el Nuevo dijo: con que tu corazón esté mal con tu hermano, ya cometiste homicidio. Es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Amén, hermanos. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y no falta el cristiano que al tratar de justificar su pecado diga: pues yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Siempre que escucho eso, hermanos, le digo: tenemos lugar por uno más. Y solo usan eso para justificar su manera de vivir y no entregarse a Cristo, hermanos. Nadie tiene excusa. Último punto, hermanos. Para aquellos, y solamente me quedé pensando, hermanos, en la gente que escuchó el mensaje ayer. Aquellos que viven y mueren rechazando a Cristo tendrán la más horrible condenación, hermanos. Todos conocemos el pasaje, hermanos: ¿a dónde irá el mentiroso, fornicario, hechicero, homicida? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos aquellos que abiertamente desprecian a Jesús serán atormentados y castigados por la eternidad. Imagínate el día del juicio, hermanos. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, todos congregados al sonido de la bendita trompeta. Y si aparece cuando la Escritura dice que todo ojo le verá, y probablemente un hermano por allá a lo lejos diga: Él es el Cordero del mundo que quita el pecado. Y otro hermano allá en la orilla gritará: aleluya, Cristo vino por nosotros. Amén, hermanos. Y aquellos sin Cristo, en vez de gritar hosana al Rey que viene, su cara estará pálida, sus rodillas temblarán y el palpitar de su corazón será tal que sale de su pecho. Y les dirá a los incrédulos la sentencia más terrible que puede haber en la tierra: apartaos de mí al fuego eterno, creado para el diablo y sus ángeles, pero como tú rehusaste el sacrificio,
Buscas bendición demasiado tarde. Buscas ayuda demasiado tarde. Buscas el cielo demasiado tarde. Quieres escapar, quieres excusarte demasiado tarde. Proverbios 1:24, hermanos. Y termino. El escritor nos dice, por cuanto llamé. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dios llamó, hermanos. El pueblo escuchó. El incrédulo escuchó, hermanos. No quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y cuando vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere. Oh, amada iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mas el que me oyere. ¿Cómo habitará, hermanos? Gloria a Dios. Más el que me oyere. Habitará confiadamente. Vivirá tranquilo. Sin temor del mal. A un grupo el Señor les dirá: apartaos para siempre. ¿Te imaginas la sorpresa que se llevarán los ateos, hermano? Que hoy en día se jactan de ser intelectuales y sacan el pecho al decir: soy agnóstico, soy ateo. Alguien me dice eso, le digo: dice el necio en mi corazón, no hay Dios. Mi Biblia te llama necio. Y sobre todo aquellos que se burlan. El escarnecedor de las cosas de Dios, hermano. Y abiertamente rechazaron o tuvieron en poco el sacrificio de Jesús. Todos ellos dirán: ahora me doy cuenta que estaba mal. Esto es más horrible que mis más terribles pensamientos. Estoy perdido, perdido, perdido. Aquellos que rechazaron a Jesús y su precioso evangelio cavaron su propia ruina eterna. Si el mundo os aborrece, terminamos Juan 15, hermanos. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo antes, gloria a Dios, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y no podría terminar este mensaje sin cerrarlo en que tal vez tú vienes esta noche y te preguntes: pero yo no quiero esa condenación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Jesucristo hizo todo lo difícil y por eso nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
y tendremos una gran salvación. Gloria a Dios, hermanos. Y tú, hijo de Dios, que ya eres salvo, sal y predica la verdad. Sal y predica con convicción lo que Dios ha dicho. Y si el mundo te aborrece, no te preocupes. Primero aborreció a aquel que te envió. Pero sé un fiel cristiano en un mundo que está en contra de su palabra y del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.